¿Se escucha bien? ¿Se oye claro el...? Hola, hola, hola. Ahora sí. Permítanme orar antes de comenzar entonces con la última parte de la serie de consejería bíblica que se viene trabajando. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por el don de tu palabra, por medio del cual, Señor, tú nos aconsejas, tú nos guías, tú nos enseñas y nos instruyes. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea de edificación para tu iglesia, para que nos sigas formando y para que nos sigas ayudando, Señor, a servirte en medio de tu pueblo, Padre, para que podamos cumplir, Señor, con la misión que tú también nos has encomendado. Permítenos que este momento, Señor, podamos aprender cada día más de ti y de la forma como tú quieres, Señor, que procedamos en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias porque sabemos que tú nos oyes. Amén. Vamos a terminar esta serie entonces trabajando algunos aspectos que son esenciales sobre el proceso del aconsejar bíblico. Digamos que son etapas importantes para el aconsejar. ¿Qué es lo que se busca o cuál es el proceso bíblico para aconsejar? Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es cuál es el objetivo que busca la consejería bíblica. Entonces, desde ese objetivo, también eso va a trazar, digamos que el abordaje o la metodología de acercamiento hacia el aconsejado. Hemos dicho varias veces que el contexto de la consejería bíblica, el objetivo es la santificación, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Cuando ese es el objetivo, entonces nosotros debemos ver a la persona que tenemos enfrente, al hermano que tenemos enfrente, como una persona, primero, que ha sido regenerado, pero que hay un remanente de pecado todavía presente en su vida, lo que implica que esa persona está en un proceso de cambio progresivo o en un proceso de santificación progresiva. De ahí que la consejería bíblica no aborda solo pautas de conducta o de pensamiento pecaminoso, sino que aborda realmente al ser humano que debe apuntar hacia ser semejante a Cristo en todos los aspectos de su vida. El primer objetivo que tiene que tener el consejero claro es identificar cuáles son esas pautas pecaminosas, sea de pensamiento o de conducta, que el aconsejado debe cambiar. ¿Cómo lo hace? Eso se nota en el transcurso de la entrevista que el consejero va haciendo al aconsejado, o cuando esa persona manifiesta cuáles son los motivos por los cuales está solicitando el consejo. Entonces el consejero debe adiestrarse para escuchar y adiestrarse para identificar cuáles son las realidades humanas de esa persona y contrastarlas con la Escritura. Es decir, cuando la persona manifiesta un problema, el consejero tiene que tener la formación bíblica suficiente para identificar en la Escritura cómo se maneja esa situación. El aconsejado va a plantear un caso y el consejero tiene que tener la pericia en la Escritura para identificar dónde se va a ubicar dentro del marco de la Escritura para trabajar con esa persona. El segundo aspecto es el objetivo del consejero, es ese cambio, y lo hace por medio de confrontar. ¿Confrontar a quién? El proceso es confrontar al aconsejado con las Escrituras. Por eso se ha venido insistiendo que el principio de autoridad en todo este proceso del aconsejar bíblico es la Biblia. El consejero no es la autoridad, la Biblia es la autoridad. El consejero está utilizando una fuente de autoridad dada por Dios para su labor de consejería. Por eso es que él debe tener claro que su función
es la de un medio que Dios está utilizando para llevar a la persona a un cambio. El consejero usa como base la palabra de Dios. Juan 17:17. Vamos a leer. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, esto nos une con el objetivo y con el medio. Santifícalos, ese es el propósito de Dios para con nosotros, ¿cierto? Pero el instrumento es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Eso también hace un contraste en que la consejería bíblica en principio es directiva en el sentido de que se basa no en impresiones subjetivas del consejero, sino en una autoridad que debe ser obedecida sin ningún criterio de autojustificación o demás. Es decir, si la persona está cometiendo un acto pecaminoso, el consejero lo confrontará con la verdad y le dirá: lo que tú estás haciendo se encuadra dentro de la avaricia, dentro del orgullo, dentro de la ira, dentro de la lascivia, dentro de cualquier categoría pecaminosa, y eso debe hacerlo con autoridad. De eso se trata la confrontación. Pero como veníamos insistiendo, el asunto es que yo voy a poner a la persona frente a la Escritura. Yo voy a ponerle y decirle: mira, los celos que tú estás manifestando hacia tu pareja entran dentro de una categoría que la Biblia le llama las obras de la carne. Eso no es amor. Eso es un problema serio que tú tienes frente a Dios y frente a la relación que quieres construir, y lo confronta. Tienes una necesidad de cambio, tienes la necesidad de que introducir una nueva pauta de relación, y sobre eso es que vamos a trabajar. Eso ya le dio también a su aconsejado la agenda que usted va a seguir. Y ese punto es importante porque usted tiene que cerciorarse que su agenda, usando el término su programa o su proceso, es el mismo que el aconsejado busca. Porque bien sea que él viene para que usted le ayude a recuperar esa relación, pero no para cambiar lo que necesita cambiarse dentro de esa relación. Entonces, cuando usted le dice: esto es lo que tú necesitas hacer, lo que la Biblia te dice es que eso es un pecado que tienes que cambiar, ahí es donde se va a ver hacia dónde va la consejería. Ah, no, yo lo que necesito es que usted me ayude a volver con mi esposa. Ah, bueno, entonces tu objetivo va por un lado, pero lo que la Biblia te dice va por el otro. Entonces no podemos continuar hasta que las dos agendas estén alineadas y sepas cuál es realmente tu propósito. ¿Cuál es el propósito de este proceso? Porque tú vienes buscando una cosa y resulta que la Biblia te está llamando a otra. Mientras tú no reconozcas que la necesidad que realmente tienes, no vamos a poder avanzar. Es más, usted encontrará muy comúnmente que muchas personas vienen por una necesidad de conmiseración, pero no vienen a buscar un cambio en la vida. Ellos vienen reiterativamente a contar las historias tristes. Y punto. Hermano, imagínense que me pasó esto, lo otro, tin. Cuando usted llega al punto de necesitas cambiar, la Escritura te manda: chao, yo después regreso. Y regresa cuando otra vez esté en el mismo círculo vicioso, pero regresa a contarle la historia. No regresa a afrontar la necesidad de cambio. Entonces, todas esas cosas el consejero las tiene que identificar y tiene que confrontarlo. Bueno, hermano, yo noto que repetitivamente vienes, que te ha dicho que tienes estas y estas problemas frente a la Escritura, pero vas y vuelves y todo lo demás. Entonces no podemos seguir en este ciclo. Vuelva cuando tenga una convicción de su pecado y realmente quiere iniciar un proceso de cambio. Eso es la confrontación. O sea, usted tiene que mostrarle: es que estás viniendo no a afrontar la necesidad de cambio, sino a desahogarte. Y vienes
periódicamente a desahogarte, pero se te está diciendo que tienes que afrontar esto y no lo haces. Entonces, digamos que esta pauta de la consejería bíblica no es que el consejero se convierta en un cómplice de la persona, sino que sea un instrumento de Dios para convencerlo de su actitud pecaminosa y mostrarle cuál es el pensamiento o la acción que glorifica a Dios. No son aceptables dentro del campo de la consejería bíblica acercamientos subjetivos. Cuando digo acercamiento subjetivo, ¿qué? Ni del aconsejado ni del consejero. Porque si ambos parten de una misma autoridad, el consejero no puede simplemente decirle a la persona, a mí me parece que eso está mal. Porque de pronto el aconsejado le puede contestar, pues a mí me parece que no. Y ya, se empantanó todo el asunto y dice, no, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice que está bien y qué es lo que la Biblia dice que está mal. Y si lo que tú estás diciendo, la Biblia lo condena como mal, no hay ninguna otra categoría válida aquí. Y punto. Porque esa es la idea de la confrontación. Hermano Ernesto iba a hacer una pregunta. Hola. Sí, es que si uno mira el mensaje central del Señor Jesús, bueno, quizás uno de los más importantes, el mensaje central del Señor Jesucristo cuando vino fue el arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Y en todo momento hizo la separación, ¿no?, entre sus hijos y arrepentidos. Y si usted asocia eso con el nombre que le dio Isaías en el 9:6, admirable consejero, ahí uno entiende realmente lo que es el consejo bíblico. Por eso es que el consejero, para abordar el caso, también está sujeto a la Escritura. Él debe abordarlo de acuerdo a cómo la Escritura lo aborda. Entonces, el consejero cuando escucha, tiene como objetivo que Dios le ayude a identificar el verdadero problema que está o que tiene enfrente. Por eso no vamos a hablar de pronto de los principios bíblicos sobre cómo es el escuchar, porque no nos da tiempo, pero sí es importante que el consejero va desarrollando, aprender a escuchar para poder determinar en qué espacio de la Escritura debe situarse él para afrontar el problema y para ayudar al hermano a afrontar el problema. Pastor, buenos días. Buenos días. Lo que usted planteaba como confrontación, necesariamente la consejería aplica es en creyentes. Sí. ¿Por qué un creyente puede encontrar un ejemplo como el que usted plantea, no siendo absoluta verdad ni más falta, sino es creyente el que acepte lo que dice las Escrituras? Ahora, hay que hacer una precisión ahí. Estamos trabajando con un creyente. Digamos que él por su propia voluntad se acerca a pedir un consejo, listo. Pero si el consejero identifica que de verdad hay una situación pecaminosa ahí, y ponemos el ejemplo de pronto que ya pusimos, donde el hermano dice, no, yo lo que quiero es bomber con mi esposa y punto. Cuando ya se le ha dicho, tienes un problema que constituye claramente un pecado, y esa persona dice, no, yo me voy de aquí, etcétera, 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 ¿qué sucede? El proceso que comienza es el de Mateo 18. Estás cometiendo un pecado, sea el que fuere, para el ejemplo es y simplemente no puedes irte y dejar las cosas así, porque ese pecado seguirá creciendo, irá consumiendo, irá destruyendo a otras personas, y tarde que temprano va a reflejarse en la iglesia. Entonces, si tú voluntariamente no buscas la ayuda necesaria y recibes el consejo y inicias el proceso de cambio, la iglesia tendría entonces que tomar el proceso ya correctivo a través de una disciplina bíblica. Entonces digamos que ahí la consejería puede bifurcarse. Si la persona sigue el proceso de ser aconsejado y su proceso de cambio, no va a entrar en el proceso de la consejería, porque ya él reconoció su problema, ya él está trabajándolo, ya él está recibiendo la orientación y el consejo y todo lo demás. Y puede que incluso dentro de ese proceso de consejería se tomen ciertas medidas.
pero ya él está en su proceso. Y eso es muy delicado porque a veces hay personas que mezclan sin ningún criterio cosas que no deben darse así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando de pronto algún otro tercero identificó la situación, lo único que el pastor le va a decir es, ya él está en un proceso de consejería, por eso no está en un proceso de disciplina. Entonces se está trabajando con él, a menos de que el consejero llegue a una etapa donde diga, no estás siguiendo las recomendaciones o esto, entonces ya sí se inicia el otro proceso. Pero son aspectos diferentes que, aunque pueden ir ligados, hay que saber identificarlos adecuadamente. Hermano Arturo. Perdón, yo quería, con este tema termina la discusión entre la psicología y la consejería bíblica, y precisamente el hermano lo dijo, esto es para personas que tienen el llamado, que Dios y bueno, pero ¿y qué hacemos con esas personas que no tienen el llamado y que van a seguir en el mundo? Bueno, ahí están los psicólogos y aún los psiquiatras para sostenerlo en el mundo. Ya nosotros cumplimos y dimos la palabra. Ese es el concepto que yo he manejado, que para eso sirven estos profesionales, porque ellos sirven bastante, pero para aquellas personas que no aceptan. Porque yo he vivido la experiencia con personas que me dicen, yo no quiero saber nada de la Biblia. Entonces, vamos para el psicólogo. Vamos a tratarte con el mundo. Amén. El proceso, cuando comenzamos la serie, que usamos el texto de Gálatas, ¿se acuerdan? Que dice, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Entonces, el punto es, estamos hablando frente a un hermano que ha cometido una falta y estamos requiriendo que quien va a entrar a ayudarle es alguien que tiene una vida espiritual madura, sana y con la capacidad de ayudar. Por eso pone requisito, vosotros que sois espirituales. ¿Cuál es el objetivo? Restaurarle. ¿Cómo? ¿Con qué actitud? Con espíritu de mansedumbre. Y por eso el siguiente punto de la confrontación es, esa confrontación va a ser guiada por el amor que yo le tengo a esa persona, porque es mi hermano, por un interés y un afecto genuino en que su vida sea restaurada. Eso va, por eso, si yo identifico que es necesario confrontarlo, lo haré, pero lo haré con amor, lo haré con afecto, lo haré siguiendo el principio de la misericordia como mi objetivo, coherente con el objetivo que yo estoy persiguiendo. No es que el consejero se coloca en una situación de superioridad y dice, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no sirves para nada, todo lo demás. No, porque el texto de Gálatas que dice, cuidado, ten en cuenta que también tú puedes estar en la misma situación, no sea que tú también seas tentado, porque hace parte de las fragilidades del corazón caído. De pronto, no todos somos igual de frágiles en la misma área, pero sí todos tenemos otras fragilidades. De pronto a alguien cierto tipo de pecados no les afecta, ¿no? El amor al dinero, no tengo problema con eso, yo soy desprendido, tal. Pero hay otras cosas que no. La fama y el reconocimiento, aunque no tenga dinero, yo sí quiero que me reconozca. Entonces, lo que es una tentación para el uno, puede que el otro pasa por ahí derecho y nada, pero puede verse en otra situación donde sí toque la debilidad de su propio corazón. Y eso es, digamos que la consejería se rige por ese principio de misericordia. Yo estoy tratando con un hermano y como tal lo debo tratar a menos que ya se vaya al proceso de consejería y ya se le declare oficialmente que no es creyente, pero ya esa es otra cosa. Mientras tanto, el que tengo al frente es un hermano. Hasta tanto no se haga un veredicto de la iglesia que diga, no, tenle por gentil, el trato siempre debe ser, es un hermano que ha caído y que necesita ser restaurado. Creo que Efra había levantado. Sí, pastor, dos cosas. Uno, lo acabaste de decir y es que creo, en mi opinión, es que la consejería bíblica también permite decantar quiénes son creyentes y quiénes no, porque por ejemplo vemos Saúl cuando es confrontado, él lo que pide es que sea reconocido en el pueblo, le dice a Samuel que lo reconozca dentro del pueblo. Y la otra, no sé si lo vas a tocar, que creo que sería bueno tocarlo, también la posición del aconsejado,
porque muchas veces lo que tú estabas tocando, el aconsejado no va con la humildad de seguir el consejo de Dios, y lo vemos por ejemplo con el hijo de David, cuando pide consejo y los ancianos le dan el consejo de que sea misericordioso con el pueblo, y él toma ese consejo de sus amigos jóvenes. Sí, pueden darse, por eso le decía, pueden darse casos en que el aconsejado resista. O él simplemente diga, no, yo no tengo ese problema, no pasa nada, pero el asunto es evidente. Entonces ya ahí, si él no escucha la exhortación, no escucha la confrontación y persiste, ya entraría. El consejero ya tiene que decir, bueno, hasta aquí llegamos con este proceso, como el pecado es evidente, vamos a entrar a un proceso de disciplina. Si no reconoces esto, pues seguirá el proceso de disciplina. Porque tristemente no todos los procesos de consejería terminan en la restauración del hermano. Eso también es cierto. Hay algunos que se van, otros que se resisten, otros que acusan, otros que la culpa es de la iglesia, la culpa es del consejero, la culpa es del hermano, la culpa es, en fin. Porque acuérdense que el asunto es un contexto de pecado. Y las reacciones típicas del ser humano desde Adán es, la culpa es de la mujer, fue esto, fue que aquí, fue que allá, en fin. Eso puede suceder. Les decíamos que junto con esto quiere decir que el lenguaje de la confrontación es un lenguaje basado en el amor cristiano, es un lenguaje familiar, te le estoy hablando a mi hermano, por amor al aconsejado y para su bien. O sea, mi objetivo es su restauración. Jenny, va. Sí, Oduber, acordándome de este mismo tema, pero a nivel de seminario, cuando lo dábamos como materia, alguna vez nos enseñaste en ese sentido, el trato en cuanto a consejería es directamente para los hermanos, pero que cuando no se trata de un miembro de la iglesia, o sí un miembro de la iglesia, ya no se llamaría consejería, sino es evangelización, exactamente. Claro. Es entonces llevar a esa persona a los pies de Cristo, que conozca de Cristo. Ya no se le va a hablar en los mismos términos porque no es alguien que definitivamente no conoce nada de Dios. Entonces sería evangelizarlo, discipularlo. ¿Qué pasa si alguien que usted sabe que no es creyente y que él mismo dice, no, yo no soy creyente, pero de todos modos tú vas a una iglesia y todo lo demás, yo quiero que tú me ayudes? Y de pronto él identifica algún problema. O sea, mira, yo tengo un problema con el alcohol, por ponerle así. Usted no va a entrar a abordar como si ese problema fuera realmente el problema. Su raíz es que él vive una vida dominada por el pecado, dominada por Satanás y por todo lo demás. Entonces, el primer paso no sería entrar a una consejería, sino, si le podemos poner un ejemplo, sería como un preconsejo o algo por el estilo, y sería evangelizarle. Lo que necesitas es no un cambio de un pedacito de tu vida, sino un cambio de toda tu vida. Para eso necesitas nacer de nuevo. Con el nuevo nacimiento es que comienza ese proceso de transformación a la imagen de Cristo, de santificación. Entonces, lo primero sería evangelizarle. Eso es diferente, por eso es que esto es un proceso dentro de la comunidad de la iglesia, dentro de la vida de la iglesia, para los hermanos. Si alguien de afuera llega, pues hay que evangelizarle. ¿Por qué? Porque él necesita primero arrepentirse de sus pecados para después iniciar este proceso de cambio. Mientras tanto no es posible. Entonces, ese interés, en este punto de la confrontación hay que tener mucho cuidado con actitudes de fariseo. Yo no soy como tú eres inferior, y comenzar a maltratar, a erigirse en el lugar de juez, y en fin, todo lo demás. No se puede permitir expresiones de desprecio, de condenación sin gracia, ni nada de eso. O sea, es un contexto de fraternidad, como lo decía el texto con el que comenzamos de Gálatas. Si un hermano cae, el otro hermano con espíritu de mansedumbre va a restaurarle. Ese es el principio y ese es el objetivo. Un punto importante, y es la esperanza. No vamos a trabajar sobre todos esos versículos, pero voy a hacer un énfasis aquí importante.
Dentro del procedimiento de la consejería bíblica, lo primero que se trata de hacer es identificar cuál es el problema. ¿Qué hace el consejero? El consejero va escuchando, va preguntando para tratar de formarse un diagnóstico. Pero digamos que junto con de pronto un problema principal, por lo general, tristemente, la persona que va en busca de un consejo, muchas veces esa es su última opción. Ya hizo los intentos que usted quiera por sí mismo de pronto, luchó, batalló, se estrelló, se cayó, en fin. Y ya lo último cuando dice ya definitivamente no pude, que no debería ser, porque si nosotros identificamos un problema, pues debemos a tiempo, antes de que se agrave y antes de que siga transcurriendo y volviéndose crónico, buscar ayuda. Pero la mayoría de las veces uno nota que la persona ya llega al final, cuando ya llega sin ningún ánimo, y llega algo así como por un vestigio de, bueno, vamos a hacer el último intento a ver qué pasa. Entonces, si el consejero nota que hay ya una pérdida de esperanza muy marcada en esa persona, esa primera consejería lo más recomendable es que lo aborde sobre si hay esperanza, si puede haber un cambio en Cristo, si que pueda por lo menos restaurar esa parte para que el aconsejado continúe con el proceso. Usted no puede simplemente concentrarse en interrogarlo de tal forma que usted tenga un buen diagnóstico, bueno, vuelve la próxima semana y hablamos, y sale el aconsejado y se ahorca. Ya usted tenía un muy buen diagnóstico, pero perdió al aconsejado. No tendría sentido, ¿verdad? O de pronto no nos vamos al extremo de que atenta o sucede algo lamentable, pero que puede ser el caso porque la persona, como les digo, muchas veces ya viene con unas depresiones severas. Ya esto de aquí no va más, no hay posibilidades, yo no tengo esperanza, yo no tengo esto, lo otro. Y de pronto dice, bueno, fui allá y me preguntaron un poco de cosas y ajá, todo está igual, eso es lo mismo. De pronto no vuelve, o si ya tenía pensado proceder contra su vida, de pronto lo haga, porque ya perdió el último punto de esa esperanza. Entonces eso es importante, que si el consejero percibe una situación de esa, atienda eso primero y después en el transcurso irá recogiendo toda la otra información que él necesita para formarse un diagnóstico y para entrar a iniciar un proceso de consejería identificado ya esos temas. Entonces, ese punto de la esperanza es esencial que se identifique y siempre debe estar tomándose. ¿Cuáles son entonces los presupuestos de la consejería bíblica? Digamos que eso, en términos generales, de forma sencilla, serían como los pasos, muy resumidos y con algunas otras variantes que no vamos a tocar. No es que sea 1 más 1 más 1, usted, de acuerdo a cada caso, usted mirará dónde es oportuno trabajar sobre la esperanza, dónde es la confrontación y en fin. No es que siempre va en ese estricto orden. La consejería bíblica trabaja sobre ciertos presupuestos. ¿Cuál es el presupuesto esencial aquí? La conciencia de una adecuada antropología. No va a ser igual si yo abordo a la persona desde tú eres bueno, pero tienes algún problema afuera y necesitas arreglar algo que está funcionando mal afuera, a tú eres un ser caído, depravado, aunque regenerado, que estás en un proceso de santificación. Desde los dos puntos que yo parta, la forma de trabajar será muy diferente. Si yo parto de que él tiene un problema externo, con alguna situación familiar, etcétera, etcétera, entonces normalmente se van a ocupar de las periferias. Mientras que si yo parto de que el problema está en el corazón del hombre, no afuera, el abordaje será diferente. Si yo parto de que él, por sus propias fuerzas, no puede cambiar,
y que necesita la gracia de Dios, el abordaje será diferente. No será un abordaje conductual de necesitas hacer esto, esto, esto y esto, o un abordaje de pronto conductivista donde yo le aclaro cuál es el error de pensamiento que él tiene, presuponiendo que eso ya será suficiente para que él pueda cambiar de forma de pensar. Nosotros sabemos, por ejemplo, que solo Dios puede cambiar la mente del ser humano. Romanos 12 dice que solo Dios puede renovar nuestras mentes. Entonces puede ser que incluso la persona entienda cuáles son las dinámicas mentales en las que está errado, pero eso no va a ser suficiente para que las cambie. Pero si yo parto de un presupuesto de que él puede hacerlo, probablemente con darle la información que él necesita, yo pensaré que ya cumplí mi función como consejero. El hecho es que el hombre no puede por sí mismo lograr eso. Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Es un punto del que el consejero tiene que tener mucha conciencia. (13:23). ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. ¿Cómo se responde esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? Categóricamente, no. ¿Por qué? Porque el asunto es un problema de naturaleza, no de forma, de esencia, de naturaleza. ¿Puede el etíope mudar su piel? Tendría que cambiar su raza. Y eso es un límite creacional imposible de romper. Pero la analogía es, ¿puede el hombre acostumbrado a hacer el mal cambiar por sí mismo? No, necesita un cambio de naturaleza, de una naturaleza pecaminosa, absolutamente depravada y corrupta, inclinada a hacer el mal, como lo dice Génesis y lo dice Romanos, a una mente renovada y que su corazón de piedra, como más adelante va a decir el profeta, sea cambiado por un corazón de carne. Y eso no lo puede hacer la voluntad humana. Ese es el punto del que parte la consejería bíblica. Por eso cuando se le dice a la persona, se le lleva a que trabaje sobre sus disciplinas espirituales, no es que se desconozca la complejidad de los problemas humanos, es precisamente por eso. Porque el remedio que él necesita no es de un orden natural, sino de un orden sobrenatural. Necesita la intervención del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo use su palabra para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, que el Espíritu Santo le ayude a renovar su mente y a cambiar su corazón para que entonces las acciones, las actuaciones y las formas de pensar que el pecado les ha dañado puedan desaparecer. Entonces, ese es el asunto desde el que parte la consejería bíblica. Partimos de lo que conocemos como la doctrina de la incapacidad humana aplicada también a la imposibilidad humana de hacer el bien por propia naturaleza. Por eso siempre el abordaje de un consejero bíblico será muy diferente a cualquier tipo de otro abordaje, porque partimos de un supuesto muy diferente. Él no va a poder cambiar por sí mismo, necesita la existencia de Dios, necesita la gracia de Dios. Necesita herramientas sobrenaturales que puedan llegar hasta lo profundo del corazón. ¿Y qué dice Hebreos? ¿Se acuerdan cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que puede penetrar lo más recóndito de la mente humana, del corazón humano, donde ninguna persona ni ningún instrumento puede llegar? La palabra de Dios puede llegar. Y esa es la única esperanza. El ser humano caído y depravado no tiene otra opción que la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, nosotros sabemos que se sirve de medio. ¿Cuál medio? La palabra. ¿Cómo
viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la santificación? El texto que vimos de Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ese es el instrumento que Dios usa para el cambio en sus hijos. Por eso cuando el consejero bíblico desplaza ese fundamento, está traicionando al aconsejado. Y está traicionando su fe y está traicionando todo. Porque no está usando realmente la herramienta sobrenatural que puede producir un efecto santificador en la vida de un ser humano. Entonces, ese es el punto. Del relato del Génesis, uno aprende, Génesis capítulo 3, que el problema del hombre es el pecado y que esto ha sido así desde el principio. No hay otro problema diferente. Es el pecado con lo que el hombre va a luchar toda su vida. Por consecuencia, si uno tiene en cuenta que el pecado se introduce por medio de la tentación y que la tentación tiene un origen sobrenatural, no es algo que el ser humano caído pueda afrontar con las fuerzas naturales. Necesita la gracia de Dios. Frente a la tentación somos responsables porque nuestra propia concupiscencia y nuestros propios malos deseos son los que nos hacen susceptibles a eso. Pero sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que hay una dimensión sobrenatural y es de origen demoníaco, con la que el hombre por sus propias fuerzas o cualquier otro instrumento no puede luchar. Frente a la tentación, el creyente resiste con la fuerza ¿de qué? Del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de los medios de gracia. Frente a la tentación, el incrédulo ¿con qué resiste? Con nada. No tiene cómo. Él es un esclavo de Satanás. El problema siempre ha sido de la responsabilidad humana también. La tendencia del ser humano, de forma como un rasgo muy acentuado de su naturaleza caída, es no reconocer su responsabilidad frente al pecado. Por eso al consejero no se le debe extrañar esa reacción. Desde Génesis la vemos. Cuando Dios llamó a Adán, que fue el que Dios puso en el huerto, ¿cuál fue la respuesta de Adán? Todos la conocemos. La mujer que me diste. La culpa es de la mujer. Y la mujer, la culpa es de la serpiente. Hoy de pronto eso se ha elaborado y la culpa es de mi papá, de mi mamá, de mi crianza, del barrio donde yo vivo. Mentira. Adán estaba en el Edén, no tenía malos vecinos, malos compañeros, no tenía ninguna influencia externa suficiente para echarle la culpa a nadie más. La única que estaba era la pobre esposa que llevó del bulto. Pero Adán no dijo o no se preguntó por qué Dios lo llamó a él. Pues por la sencilla razón de que Dios le había encomendado a quien el guardar el Edén, a él. Entonces, tú eres responsable, por eso yo te llamo a ti. Porque yo te encargué mi Edén a ti. Y te la di a ella para que también la cuidaras. Y has incumplido todas las responsabilidades. Pero la evasión y la negación sí hacen parte de esa naturaleza caída y pecaminosa. El hombre solamente reconoce su pecado cuando ya se ve que no tiene otra forma de salirse con la de él. Si no, no lo hará. Dentro de lo que más golpea el corazón del hombre es el orgullo. Y esa es una raíz fuerte de muchas expresiones pecaminosas. En el Edén pasó lo mismo. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Y después que quiso hacer el hombre, negando su condición de creado a imagen y semejanza de Dios, quiso que ser igual a Dios. Y nosotros vemos cómo parte de todo ese conflicto que se relacionó fue originado por el corazón orgulloso del ser humano.
por la ambición de poder y se introduce ahí los malos deseos. Decíamos que el pecado se convierte en algo que nubla la capacidad incluso del ser humano de pensar de forma racional. Si usted ve, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios con una capacidad de percibir bien y mal y con una capacidad de, digamos, de discernir las cosas. Pero la naturaleza del pecado, como se arraiga en la naturaleza depravada del ser humano, es en esencia un acto irracional de Dios, una negación del propio ser humano de su imagen y semejanza. ¿A qué me refiero? Si usted le pregunta a un drogadicto en sus estados de lucidez, él sabe que se está matando. ¿Pero por qué estás haciendo eso? Mira, estás perdiendo tu familia. No, sí, yo sé, pero es que yo no puedo parar. O sea, él logra hacer un diagnóstico incluso adecuado en esos momentos de lucidez, igual el borracho, que son casos extremos. Dice, yo sé que esto me está matando. Yo sé que yo me estoy matando. Yo sé que yo estoy haciendo esto. Yo sé que estoy destruyendo mi familia. Eso usted la mayoría de las veces no tiene ni que decírselo. Usted le pregunta y dice, ¿sabes las consecuencias que esto te va a traer? Sí, sé para dónde voy, pero no puedo parar. Porque ya él es esclavo de su naturaleza caída. Él por sí mismo no puede detenerse, necesita de la gracia de Dios. Eso con relación a la persona que no tiene obviamente el Espíritu Santo y que no ha sido regenerado. Pero la lucha no es solamente algo natural. El hombre está luchando contra la tendencia de sus malos deseos, de su propio corazón. Por eso el asunto no es algo tan sencillo. El abordaje de la consejería bíblica es que el hombre pueda salir de su idea de autosuficiencia, de yo puedo por mí mismo, de su egoísmo, de yo quiero ser como Dios y solucionar todos mis problemas yo sin necesitar a nadie. El hombre tiene que salir de la esclavitud a sus propios malos deseos. En el Edén, ¿cómo se manifestaron esos malos deseos? El árbol estaba ahí y siempre estuvo ahí, la mujer siempre lo vio, sabía dónde estaba, o sea que ese no era el problema. El problema fue que se le fueron introduciendo ciertas ideas. Mira, el árbol esto, el árbol lo otro, es codiciable, hasta que la forma como la mujer miró ese árbol comenzó a cambiar. El árbol siguió siendo el mismo árbol, el árbol no era que estuviera envenenado ni nada por el estilo, porque Dios todo lo había creado bueno, pero sí había dicho Dios, basado en su autoridad y basado en su palabra, de él no comerás. Hay un límite que Dios le estableció al hombre y es su palabra. Pero el hombre rechazó la autoridad de esa palabra. ¿Qué dijo el diablo? Mentira. Dios sabe. Hay una acusación contra la bondad de Dios. Dios sabe que el día que comas de él, no morirás, serás como Dios. Introduce la codicia en el corazón del hombre. Querer ser como Dios. Y después el relato del Génesis dice que entonces la mujer ya bajo esas ideas introducidas comenzó a ver el árbol codiciable a los ojos. La codicia, un deseo desmedido, desbordado, que olvida la voluntad de Dios. Codiciable a los ojos. Así que el hombre en rebelión rechaza la palabra de Dios, la verdad de Dios, la reemplaza por una mentira, por el engaño de Satanás y desobedece. Y se introducen otra cantidad de situaciones. Si usted ve cuando el hombre cae, ¿qué sucede? Se esconde. El hombre incluso pierde la claridad sobre quién es Dios. ¿Se puede el hombre en el Edén esconder del Dios omnisciente? No. Se introducen la culpa, la vergüenza, el miedo. Note que las emociones no son algo que suceden al hombre después de la caída. Si usted ve cuando Dios le trae a su esposa, a Adán,
¿Cómo se expresó él? Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hay ya un afecto, un amor, o sea, un identificarse y todo lo demás. Pero a la misma que le dijo, esta hace parte de mí, después le dijo, ella fue, ahora ya no es parte de mí. Todo eso hace parte del daño de los efectos del pecado. Por eso la cura de esa situación en la que el ser humano se encuentra no es una cura superficial. Lo que el hombre necesita es la gracia de Dios, que le restaure. Que de la herencia depravada de Adán seamos trasladados a estar bajo la herencia del nuevo Adán, que es Cristo Jesús. Y la consejería se convierte entonces en una herramienta que Dios da a la iglesia para que por medio de personas espirituales, de hombres sabios que Dios da, pueda ayudarse a hermanos que en alguna circunstancia del peregrinaje con Cristo han caído en algún pecado. Note que de la respuesta de Adán al pecado, nosotros aprendemos mucho. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué fue lo que buscó para cubrirse? Cualquier cosa perteneciente a la esfera de lo natural no va a solucionar la situación de vergüenza y de miedo que está en el corazón del hombre. Solo volver a restaurar esa comunión con Dios es lo que hará posible esa completa restauración. Entonces, lo primero que daña el pecado es la comunión con Dios. Lo que nosotros intentamos hacer es que el hombre restablezca esa comunión con Dios. ¿Cómo se hace? Por medio del arrepentimiento. Esa es la única forma, arrepentirse para que el Señor en su gracia nos cubra esa situación de vergüenza y nos regale su comunión. Entonces, todo ese es el marco de la consejería bíblica. El asunto a tratar es el pecado. La situación del hombre no es algo que se pueda arreglar por ningún medio natural. El cambio verdadero y único origina con un nuevo nacimiento en el que al hombre, por la gracia de Dios, le es concedida una restauración de su mente, de sus emociones y de todo su ser, de tal forma que Dios mismo lo está conformando a la imagen de Cristo. Entonces, desde esos presupuestos, el hombre solamente puede abordar el real problema de él desde la gracia de Dios. Si no, seguirá escondiéndose, viviendo en culpa, en vergüenza, en rebelión contra Dios, en todo ese conjunto de cosas que por lo general están desencadenando en que la mayoría de los seres humanos hoy viven en una profunda depresión, porque obviamente su vida no tiene un sentido, su corazón está cada día más golpeado de culpa, su propio orgullo lo está destruyendo, en fin. Y la salida de esto no es un mero llamado a cambiar conductas, no es un mero llamado a que la persona deje ciertas pautas y comience a vivir diferente. No es simplemente decirle al alcohólico tienes que dejar de tomar, o al drogadito tienes que dejar de consumir, o a la persona que está tienes que dejar de hacer esto. No, el problema es más de raíz. La hermana iba. Pastor, una pregunta. Vemos ahí entonces que al creyente que está mal, al que busca el consejo, lo que buscamos es que él crezca, ¿cierto? Puede suceder por inmadurez, Dios es quien da el crecimiento, y como veíamos que la palabra es la verdad, y el Señor también le dijo a Pedro, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Digamos que la solución para esa persona sería ir a la palabra. Quería hacer la pregunta, si es válido que el consejero, y esto, pues si eso no será visto como control, o sea, si eso es posible y está bien, pueda pedirle cuentas a ese aconsejado
o tener algún instrumento para certificar que esa persona va a empezar a ir a la palabra con regularidad, le puede poner tareas y poder decir, tráigame, no sé, algo escrito, sin que eso sea visto como control. Eso Sí, es. ahí, digamos que el tiempo de la consejería es un tiempo de orientación, pero realmente quien va a trabajar en el cambio es él. O sea, no es el consejero, porque a veces la persona cree que listo, aquí estoy haciendo todo. Realmente su trabajo es un trabajo que va a ser orientado, pero es él el que va a trabajar. Y en eso el consejero puede usar herramientas. Necesito que leas esto, necesito que hablemos sobre este tema, necesito que incluso poner tareas específicas sobre algunos aspectos. Tienes que comenzar a hacer esto de esta manera porque realmente no vienes orando, no vienes como parte de la asignación de tareas que él considera adecuadas de acuerdo al caso. Pero eso con la idea de que esos hábitos espirituales se establezcan en la vida de la persona y ya. No es que toda la vida, y leíste la Biblia, o sea, tampoco. Porque la idea es que como un niño que uno está formando hasta aquí, ya después tú tienes que aprender a pensar bíblicamente, a decidir bíblicamente, a orar bíblicamente, o sea, hasta el resto. No vas a estar toda la vida, todas las decisiones que vas a tomar, consejero. No, la idea es que la persona aprenda a aplicar la Biblia a su vida y luego irá tomando decisiones sabiamente de acuerdo a la Escritura. Es un apoyo hasta que llega esa restauración. Ya se acabó el tiempo, entonces lo que uno puede concluir es, para este proceso hay una necesidad absoluta de la gracia de Dios. Una necesidad absoluta de la obra de Cristo. La condición caída del hombre le predispone a la tentación y al pecado. En la Biblia tenemos todo tipo de ejemplos de causas de pecados y de remedios para esos pecados. Toda prueba o tentación es compartida por todo el género humano. No hay ninguno exento de la tentación. Nosotros sabemos que lo que la persona necesita es la gracia de Dios para poder resistir la tentación y levantarse si ha caído. Y esta gracia es lo que infunde esperanza en el creyente. Dios ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa es nuestra esperanza. Y la Biblia, una herramienta para que nosotros podamos confesar nuestros pecados y ser restaurados a nuestra salud emocional, espiritual, incluso física, cuando toda esa situación de pecado está afectando la salud. Entonces vamos a orar para terminar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por este tema, Señor, que hoy termina en esta parte, pero sabemos que hay muchas cosas sobre este tema que es necesario que tu iglesia aprenda. Por eso te pedimos, Señor, que nos sigas dando la inquietud para seguir investigando, seguir estudiando y seguir, Señor, madurando en estos temas. Gracias, Padre, por este espacio. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra y ayúdanos a ponerlo por obra. En nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.